días a todos. Bienvenidos a todos los que están conectados vía internet y bienvenidos a los que están físicamente presentes. Me da muchísimo gusto poder estar aquí compartiendo este tema que de un inicio va a parecer que es un tema divorciado, va a parecer que es un tema desarticulado con la bioética. El tema que yo voy a presentar es obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes desde una perspectiva de la bioética. Sin embargo, precisamente la idea de esta presentación es que yo pueda ubicar el contexto de la nutriología en su relación con la bioética, que es bastante la relación, pero que difícilmente se habla desde esa perspectiva, o aunque se hable, difícilmente se ubica en su contexto y en su justa dimensión desde la bioética. Así es que al principio vamos a ver conceptos desde la nutriología que, insisto, van a parecer que están divorciados de la bioética. Sin embargo, conforme vaya avanzando la presentación vamos a ir viendo esta relación. Y bueno, pues yo empezaría por decir que la prevalencia de adolescentes, la prevalencia de diabetes en adolescentes es cada día más grande. No por ello nuestro secretario de Salud declaró ya en estado de emergencia en nuestro país, justamente por las prevalencias de diabetes y obesidad. ¿Qué sabemos de los adolescentes? Sabemos poco, lo cual eso nos invita a tener un nicho de oportunidad para poder tener un diagnóstico más preciso. En Salud 2012 sí tiene documentado que el 35% de esta población presenta sobrepeso u obesidad. Sin embargo, de diabetes lo que tenemos es un autorregistro de diagnóstico, lo cual dice que el 0.7% es diabético. ¿A qué se refiere con autorregistro? La encuesta lo que preguntó al adolescente es: ¿usted se sabe diabético o no? Entonces, el registro requiere una situación de diagnóstico a través de sangre, porque finalmente si ese adolescente no ha ido a un servicio de salud, responderá seguramente que no es diabético. Entonces, eso es importante señalarlo. ¿Qué estamos esperando? La encuesta de salud de medio camino, que es la que le llamamos encuesta de salud y nutrición de medio camino de 2016. Los datos seguramente están por abrirse ya en los próximos siguientes días y muy seguramente tendrán ya datos desde la perspectiva de glucosa en sangre. Pero lo que quiero señalar es que ese 0.7%, aunque sea relativamente bajo, hay que tomarlo en consideración. Y aún así, ese 0.7 seguramente impactará. Ahora, ¿qué es lo que nos hace suponer que va a impactar de mayor medida? El 35% de la población ya tiene sobrepeso y obesidad, y sabemos que los factores de riesgo de la diabetes justamente es el sobrepeso o uno de ellos. Aquí en esta diapositiva lo que vemos son los factores de riesgo de diabetes, son multifactoriales. Si bien es cierto hay una incidencia por los factores genéticos, las variables que más nos hacen desarrollar esta enfermedad pues son todas estas variables culturales, sociales, desorden en la alimentación, esta vida que llevamos tan complicada en una ciudad tan grande como la nuestra, y por supuesto un patrón de actividad física sedentaria. Y un punto muy relevante que es en el que yo me voy a centrar en esta presentación, que es la densidad energética de la dieta. La densidad energética de la dieta es una variable determinante. Se habla mucho de la densidad energética de la dieta, pero realmente pocas veces se utiliza de manera correcta. E inclusive en el campo de la nutrición no siempre se maneja de manera correcta y es un eje rector del manejo de la obesidad, del sobrepeso y de la diabetes. Así es que yo me voy a permitir explicar y desagregar este concepto para que después lo podamos montar en este esquema bioético. ¿Qué es la densidad? Para poder entender la densidad energética, primero tendríamos que comprender el concepto de densidad. Este concepto lo
acuña Arquímedes, desde entonces se habla de densidad, y es muy interesante cómo surge este concepto. Fíjense ustedes que Arquímedes lo que quería saber era si su corona de oro realmente era de oro. Y entonces él decía, bueno, ¿cómo puedo saber si el artesano no me está engañando? Y le agregó otro elemento a la corona. Lo que él hace es conseguir una corona donde se asegura que realmente es de oro. Y él dice, si yo sumerjo ambas coronas, el desplazamiento de agua tendría que ser igual. Si el desplazamiento de agua es distinto, las coronas están constituidas con diferentes elementos y el artesano me está engañando. Realmente de ahí surge el concepto de densidad, que es fundamental para lo que vamos a ver en cuanto a alimentación. Entonces, el concepto de densidad es acuñado por Arquímedes, es una propiedad física de la materia, y básicamente lo que nos está diciendo en este ejemplo que pongo de desplazar agua es qué tan compactas están las moléculas o la masa de un objeto o de una sustancia. Es decir, qué tan unidos están los átomos. Mientras más unidos estén los átomos, mayor o menor será el desplazamiento de agua. De ahí surge esta hipótesis de Arquímedes. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, que mientras más unidas están las partículas, ese elemento será de mayor densidad. Aquí pongo un ejemplo. El oro tiene una densidad de 19.3, en tanto que la plata tiene una densidad de 10.5. Y justamente esta discrepancia de densidad es lo que hace que el desplazamiento de agua entre un elemento y otro sea distinto. Ya simplemente como cultura general, la corona de Arquímedes realmente estaba combinada con plata. Y entonces fue cuando él pudo ver que el desplazamiento de agua era distinto y que el artesano lo había hecho. La definición, bueno, pues física tendríamos que aterrizarla, es la fórmula masa entre volumen, es decir, cuánto está pesando determinado componente y qué volumen ocupa ese componente. Eso es fundamental para lo que vamos a ver más adelante en la alimentación. ¿Para qué nos sirve este fenómeno de densidad? Es un fenómeno que lo vemos de manera muy común en el día a día. Un ejemplo clásico es el de flotación. Flotará el elemento cuya densidad sea menor. ¿Sí? Si nosotros juntamos en un mismo recipiente agua y aceite, el agua se separa del aceite, quien flota es el aceite porque su densidad es ligeramente menor que el agua. Entonces, bueno, este fenómeno lo vemos en todos los escenarios. La flotación, por ejemplo, de un barco también alude a este fenómeno de densidad. ¿Cómo utilizamos este concepto ya aterrizado en la nutriología, en el campo de la nutriología, que justamente es la variable, una de las variables que a mi parecer son rectoras de este problema de obesidad? La densidad energética funciona prácticamente de manera similar a lo que acabamos de explicar, y la definición es qué volumen tiene un alimento a partir del agua. ¿Sí? La densidad energética de un alimento está definido en función del agua. El agua, 1 gramo de agua no nos ofrece ninguna cantidad de energía. El agua no ofrece energía. ¿Qué otro nutrimento le da volumen a los alimentos? La fibra. Lo que sucede es que, a diferencia del agua, la fibra sí nos ofrece una ingesta o un aporte kilocalórico. 1 gramo de fibra nos da 1.5 a 2.5 kilocalorías. Y el extremo más radical sería 1 gramo de grasa. 1 gramo de grasa nos da 9 kilocalorías. Entonces, ¿qué es el concepto de densidad energética? Finalmente, de lo que nos está hablando es del volumen que tienen los alimentos a partir de ¿qué? Del contenido de agua. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico y muy ilustrativo. Fíjense ustedes, en la primera ilustración tenemos un trocito de mantequilla, en la segunda tenemos una cantidad determinada de uvas,
y hasta el final tenemos una cantidad mayor de fresas. ¿Cuál es el equivalente de esos tres alimentos? Que los tres me ofrecen exactamente las mismas kilocalorías, 1200 kilocalorías. Si yo me como ese trocito de mantequilla, voy a aportar a mi cuerpo 1200. Si me como toda esa charola de uvas y de fresas, llevaré igualmente en mi cuerpo las mismas 1200 kilocalorías. ¿Cuál es la gran diferencia? Que por muy poquito de mantequilla me llevo 1200, en cambio por la gran cantidad de fresas me estoy llevando 1200. En cuanto a la obesidad, ¿de qué estamos hablando? De volumen. Muy seguramente yo no me voy a poder comer toda esa cantidad de fresas porque el volumen que va a ir haciendo en mi estómago me va a ir saciando, en tanto que ese trocito de mantequilla me lo comeré seguramente de manera muy fácil y muy rápida. Entonces, ¿de qué sirve poder entender el concepto de densidad energética? Finalmente, de lo que nos está hablando es de saciedad. Yo me voy a saciar mucho más rápido con alimentos bajos en densidad energética, como son las uvas y las fresas, en tanto que la margarina, por no tener volumen a partir del agua, me va a generar muy poca saciedad. Entonces, quiero regresar a la diapositiva anterior porque lo que le da volumen pueden ser estos tres nutrimentos. Yo le puedo dar volumen por agua, volumen por fibra o volumen por grasa. La gran diferencia es que el agua no me aporta ninguna cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto de densidad energética. En resumen, mientras más volumen tenga un alimento, será de mucha menor densidad energética. ¿Quién más define la densidad energética de un alimento? Sin lugar a duda, las técnicas culinarias. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un alimento con agua, pero si lo frío voy a evaporar esa agua y por lo tanto voy a aumentar su densidad energética. Entonces, las técnicas culinarias como la fritura, pues lo que hace es aumentar la densidad energética. Claro que también aumenta la palatabilidad, siempre un alimento frito es mucho más sabroso, aumenta aroma, mejora la textura, pero el contenido de agua baja y entonces por lo tanto lo convertimos en un alimento alto en densidad energética. Entonces las técnicas culinarias también tienen que considerarse. ¿Cuál sería la contraparte de la fritura? La cocción en agua. La cocción en agua, un alimento seco, si yo lo cuezo en agua, lo que estoy haciendo es aumentar el contenido de agua y por lo tanto bajar la densidad energética de ese alimento. Entonces, bueno, cuando yo preparo una dieta, cuando yo preparo un platillo, también tengo que pensar en las técnicas culinarias que estoy utilizando. Decía yo también que este concepto es frecuente encontrarlo manejado de manera equivocada o un manejo distorsionado. La OMS, por ejemplo, en el 2003 define la densidad energética de un alimento a partir de su contenido de grasas y azúcares. La OMS dice un alimento alto en grasas y un alimento alto en azúcares es alto en densidad energética y soslaya el contenido de agua. Este concepto, que es distorsionado, es equivocado, ha llevado entonces a utilizar ciertos alimentos que son altos en fibra, considerarlos como alimentos que pueden saciar. Vamos a ver cómo es importante tener el concepto claro. Aquí tenemos tres categorías de alimentos de acuerdo a su densidad energética. Los amarillos son bajos en densidad energética, los anaranjados tienen una densidad intermedia y los azules son altos en densidad. Fíjense cómo son tres alimentos que estoy marcando, en este caso es el pescado, el pan blanco y los pretzels, que corresponden a categorías distintas. Sin embargo, lo interesante es que tienen exactamente el mismo aporte de grasa. 100 gramos de cada uno de estos alimentos me ofrece 3.6 gramos de grasa. Y sin embargo, son distintos en densidad energética. ¿Por qué? Porque el pescado va a tener más agua que los pretzels.
Entonces, no necesariamente un alimento que tiene las mismas cantidades de grasa se puede clasificar como alimentos altos o bajos en densidad energética. El concepto fundamental que hace que un alimento adquiera esa categoría de bajo o alto es el contenido de agua. No manejar bien este concepto ha llevado a la industria de alimentos, por ejemplo, a cometer errores. Es muy común escuchar en las consultas dietológicas o en las consultas de nutrición, por ejemplo, recomendar como un alimento entre comidas las famosas barritas de fibra, ¿no? Cómase usted una barrita de fibra para que no le dé tanta hambre y toda esta colación. ¿Qué estamos teniendo en una barrita de fibra? Es un alimento absolutamente alto en densidad energética. ¿Por qué? Porque es absolutamente seco. Entonces, esa persona que está tratando de controlar un sobrepeso por saciedad no le está sirviendo esa barrita. Claro, el concepto se ha distorsionado porque es muy alto en fibra. Sin lugar a duda, la barrita es alta en fibra, pero si yo la mastico, la saciedad que me va a generar esa barrita prácticamente define. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando se ha utilizado el concepto distorsionado, y es importante entonces promover el concepto desde la parte de lo que es el contenido de agua, y a eso regreso a toda la historia de Arquímedes, ¿sí? ¿Por qué desplaza el volumen de agua? Por el volumen que hay al interior de ese alimento. Bien, bueno, pues desde la parte nutriológica lo vamos a dejar aquí, y ahora lo que voy a tratar es cómo unir este concepto desde la perspectiva de la bioética. ¿Qué podemos encontrar en la bioética desde la parte de la obesidad? Yo he identificado algunos modelos, no hay muchos, pero hay algunos modelos bioéticos que sí proponen estrategias para el manejo y la prevención de la obesidad. Uno de los modelos que me parece que están mejor desarrollados es este modelo de Newfield, que propone prácticamente 5 estrategias para que la obesidad pueda apegarse a lineamientos bioéticos. En general, ¿qué dice este modelo? Bueno, habla de un etiquetado, tiene que haber un etiquetado claro en los alimentos para que las personas puedan elegir de manera clara cuáles son los alimentos que están propiciando o que favorecen el desarrollo de la obesidad. Habla de manera muy particular de la vulnerabilidad del grupo de niños y adolescentes, lo cual me parece muy interesante porque los ubica en un contexto vulnerable en el sentido de que no tienen los conocimientos suficientes para poder decidir si una dieta es sana o no es sana. En el momento en el que no tienen esta capacidad de decisión, la instancia gubernamental tendría que tener la obligación de cuidar el ambiente, de generar entonces un ambiente sano para que los niños y los adolescentes no queden vulnerables a esta falta de conocimientos para poder decidir. Por supuesto, incluye normar la participación de la industria de alimentos y bebidas. Sí, es todo un tema cada uno de estos rubros que muestra este modelo. Hasta dónde puede participar la industria de alimentos y bebidas en una estrategia contra la obesidad, toda esta parte de conflictos de intereses, cómo se puede ir normando. Hay un punto que me parece relevante en este modelo que hace al individuo responsable de sus alimentos, y eso me parece fundamental. ¿Sí? Pareciera ser que no solamente hay ciertas instancias que son responsables, sino también el individuo tendría que poder decidir si consume o no consume determinado alimento. Entonces eso me parece fundamental, porque sí es cierto, si bien las políticas públicas tienen que jugar un papel determinante, también el autocontrol de cada persona finalmente cuenta muchísimo entre lo que me llevo o no me llevo a la boca. Y en donde yo quiero unir el concepto de densidad energética es en el quinto punto de este modelo, que habla de las políticas públicas. Este modelo lo que dice es que para que atienda a los principios bioéticos, las políticas públicas tienen que propiciar equidad.
¿Qué quiere decir eso? Que una política pública que esté encaminada a una prevención de obesidad y de diabetes tiene que estar al alcance de toda la población. No puede generar inequidad en el sentido de que sea alcanzable para unos y no alcanzable para otros. Y ahí es donde yo quiero aterrizar esta unión de estos dos conceptos. Aquí lo que yo les estoy presentando es un listado de alimentos con costos europeos, son euros lo que estamos viendo en esta diapositiva. En la primera diapositiva lo que yo les estoy presentando son las kilocalorías que aporta 100 gramos de cada uno de estos alimentos que están enlistados. La columna de en medio habla del precio, cuánto me cuesta 100 gramos de estos alimentos. Y la última columna está traducida al costo de kilocalorías, cuánto me cuesta comprar 100 kilocalorías de cada uno de estos alimentos. Fíjense ustedes cómo los alimentos bajos en densidad energética, que son los que estoy mostrando con las flechas verdes, son los más costosos. Las manzanas, la zanahoria, los tomates, la lechuga y las fresas están ordenados de manera ascendente y quedan hasta abajo de la lista. Y los más baratos quedan al inicio. Los biscuits, los panes, los refrescos son alimentos que son mucho más baratos en comparación con los alimentos bajos en densidad energética. ¿Qué apunta a este análisis? Que la dieta baja en densidad energética, que es fundamental para el manejo de la obesidad, es costosa. Entonces, hablar de una política pública en donde todos consumamos frutas y verduras, como la escuchamos todos los días, es una política pública que no está pegada a una equidad. Es lo que muestran estos datos. Aquí tenemos graficados los datos anteriores y lo que estamos viendo es una gráfica inversamente proporcional. Cuando la recta está dibujada de esa manera, estadísticamente lo que debemos interpretar es que está una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? A mayor densidad energética, menor costo. Y lo podemos ver muy claramente. Abajo tenemos en la recta horizontal el costo por kilocaloría de los alimentos, relevantemente del alimento. Y lo que tenemos a nivel vertical, tenemos la densidad energética de los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que se concentran los alimentos más altos en densidad energética, lo podemos ver desde esta perspectiva, ¿sí? Los más altos en densidad energética son los más baratos. Y de esa manera estamos viendo nosotros una relación inversamente proporcional de los costos de los alimentos. Aquí tenemos esta misma gráfica o esta misma dato estadístico, lo tenemos graficado, que se puede ver de una manera mucho más clara. Lo que está mencionando en la parte vertical, en el eje vertical, son los costos energéticos por cada 100 kilocalorías y vemos que las frutas son las que tienen mayor costo en comparación de las grasas. Las grasas son muy baratas. Es mucho más barato llevar una dieta alta en grasas que una dieta alta en frutas. Y hace todo el sentido del mundo. Las grasas se han abaratado de manera global, a escala mundial, las grasas se han venido abaratando y bueno, pareciera ser que construir una dieta baja en densidad energética es costosa. Aquí tenemos una gráfica muy interesante. Aquí lo que está igualmente son datos europeos y fíjense, esto me parece sumamente interesante. ¿Qué es lo que muestra el pastel? ¿Qué es lo que muestra el círculo? Lo que muestra el círculo es el total de kilocalorías que yo debo de consumir en un día, irrelevantemente de 1000, 1200, no importa cuántas kilocalorías tengo que consumir, está en porcentajes. Si yo sumo el 27 más el 23 más el 8 más el 18 más el 41 me da el 100%.
Eso es el 100% de lo que yo tengo que consumir en un día. Y yo lo único que estoy haciendo es resaltar dos componentes de ese 100%, que son las grasas y las frutas y las verduras, ¿sí? En una dieta, por lo general, de ese 100%, las grasas aportan un 27% y las frutas un 8%. Eso es lo que estamos viendo en ese pastel. Ahora, ¿qué dicen los datos de afuera? Los datos de afuera dicen cuánto me gasto yo del total de mi presupuesto para poder llenar ese 8% y para poder llenar ese 27%. Fíjese, si yo quisiera cubrir ese 8% de mi gasto total, tengo que utilizar el 17%. Y si yo quiero cubrir el 27% de las grasas, solo me gasto el 2%. Entonces son diferencias diametrales muy importantes. Y la verdad es que generalmente, bueno, pues la gente dirá, yo para qué me gasto el 17%, mejor me lleno de más grasas y mejor me lleno de alimentos que cuesten mucho menos. Entonces hablar de manera muy poblacional aumenta el consumo de frutas y verduras, tiene implicaciones económicas que se deben de considerar para que esas políticas públicas puedan ser con equidad. ¿Qué conclusiones podemos entonces sacar de este concepto que es tan importante, que es la densidad energética, ya ubicado en un concepto de bioética, ya ubicado en un modelo de bioética? Yo diría, bueno, desde esta variable, que es la única que estoy presentando, es que hay diversas evidencias científicas que sustentan que una dieta baja en densidad energética es costosa. Pareciera ser que no es tan fácil que todos podamos preparar una dieta tan sana como quisiéramos, porque habría que considerar precios. Aquí abajo yo estoy poniendo una referencia bibliográfica. Estos datos en las referencias bibliográficas son absolutamente consistentes a escala mundial con los datos que tenemos de obesidad y diabetes. Si bien es cierto, es un problema pandémico, donde pareciera ser que no respeta sexo, no respeta edad, no respeta géneros, pareciera ser que los datos sí apuntan a que la población con estrato económico menor es más obesa, tiene mayor problemas de obesidad, los estratos socioeconómicos bajos. Entonces es consistente con estos datos adquisitivos de costos que estoy presentando. Por lo tanto, es una falacia decir, esto me parece muy importante señalarlo, es una falacia, es un atropello, a mi parecer desde la bioética, decir que el estatus socioeconómico bajo no elige una dieta sana, ¿sí? No es que no elija, es que hay que entender el criterio de construir una dieta que pueda ser asequible. Ahora, ¿qué más habría que señalar en esta presentación? Los datos que yo estoy presentando efectivamente son datos europeos. Los costos de las frutas y de las verduras seguramente van a diferenciarse de manera considerable con nuestro país. Sin embargo, no hay datos que sustenten esta hipótesis, ¿sí? Es un nicho de oportunidades en México realmente ver si con esta gran diversidad de frutas y verduras con las que nosotros vivimos en México, realmente son asequibles. ¿Qué pudiera señalar yo? En general mi apreciación es que sí es más costoso comer sano. Si yo voy a un restaurante, a mí sí me sale más caro una ensalada que una torta, por ejemplo, ¿no? El agua nos cuesta. Pedir un vaso con agua en los restaurantes es una problemática, no les gusta a los meseros que pidamos agua y entonces nos cuesta. Los platillos clásicos en México, como por ejemplo los tacos de canasta, yo puedo comprar varios tacos de canasta a un precio muy económico. Entonces mi apreciación es que en general efectivamente una dieta baja en densidad energética en México es costosa. Habría que hacer un análisis desagregado como está aquí, ¿verdad? Para poder, a partir, por ejemplo, sería muy interesante la canasta básica,
cómo está incluida esta parte de densidad energética en los costos. Entonces, ahí quiero resaltar es un nicho de investigación y de oportunidad muy interesante. México tiene también una gran ventaja que son los consumos regionales, los consumos estacionales. Tenemos esa gran ventaja que si no es temporada de mango, puede ser temporada de melón y puede ser temporada de toda una diversidad, pero no nos podemos ir por la ligera y asumir que efectivamente es una dieta asequible para todos. ¿Qué otra conclusión habría que sacar de esta presentación? Que la modificación de hábitos alimentarios requiere necesariamente de intervenciones económicas. Justamente en la emergencia en la que estamos también requiere una intervención económica. ¿Qué sería una intervención económica para mí? El agua en los restaurantes tendría que ser gratis. ¿Sí? Tendríamos que tener una política pública, por ejemplo, en ese sentido sería muy útil. Que tuviéramos todos al llegar a un restaurante una jarra de agua y no tuviéramos que conflictuarnos entre el y así sucesivamente, ¿no? No sé por qué en las ensaladas en los restaurantes son tan costosas, por ejemplo. Esta situación de que yo pido una bebida con leche baja en azúcar o baja en grasa me cuesta más caro. ¿Por qué? Porque si yo llego y pido con leche light, sí, pues te cuesta 3 pesos más. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que las políticas públicas, para poder modificar los hábitos alimentarios, pues tiene que haber intervenciones económicas que se apegan a este modelo bioético donde son asequibles, entonces, para todos. Porque desde el concepto europeo, lo que una política pública está propiciando es inequidad. Solo el que tiene un ingreso determinado puede atender a esa política pública. Y bueno, por supuesto, hay que entonces, en adición a todo lo que acabamos de ver, el diseño de políticas públicas tiene que incluirse un análisis bioético para que sea asequible para todos. Este es el mensaje que me parece que tendría que ser. Muchas gracias.